favor, que sean preguntas relacionadas al tema. Ya después en el debate podrían haber algunas opiniones, pero que no se extienda mucho y solamente relacionados al tema. ¿Correcto? Yo creo que así podemos llevar bien esta ponencia. Doctor Carlos, lo dejamos en el uso del escenario. Gracias, doctor Castillo. Gracias, colegas. Buenas noches, amigos de todo de distintas partes del país, están de la costa, sierra y centro del país. Gracias, bienvenidos a este tema que vamos a hacer esta noche y vamos a sacar algo provechoso y algo para solucionar problemas que nos está aquejando día a día. Hace unos 4 años decía cuándo se debe hacer una innovación disruptiva para comunicarnos y no estar yendo a un local y escuchar, ¿no? Entonces, es una forma muy acertada ahora de la innovación disruptiva de la comunicación que está realizándose mediante estos medios del Zoom, ¿no? En esta noche voy a compartirles algo de ciertas experiencias y algo que de repente de la investigación que nos permite solucionar este problema que está ocurriendo a nivel mundial acerca del coronavirus que está afectando en todas partes. Muy bien, voy a compartir con ustedes las diapositivas y voy a hacer en 3 etapas y al final empezamos el pequeño debate. Muy bien. Bien, me confirman si pueden ver la pantalla. ¿Aló? Me confirman si pueden ver, se puede ver la pantalla de lo que es alimentos. Sí, sí, está bien, Sí, Carlos. perfecto. Sí se puede. Ya está, Sí se correcto. puede. Ya, correcto. Eso quería saberlo. Entonces, alimentos que pueden ayudar en la prevención Sí, del se puede ver la coronavirus. pantalla. Sí, correcto. Entonces, empezamos, ¿ya? Alimentos que pueden ayudar en la prevención del coronavirus tipo COVID-19, que lo voy a hacer en esta noche y esperemos que sea provechoso, ¿ya? Muy bien, lo voy a hacer en 3 etapas. Primero hay que conocer al virus, quién es, cómo se ingresa al organismo, qué hace en el organismo, cómo es que permite esto que se produzca la enfermedad. En función a eso, conociendo algunos mecanismos, podemos diseñar y buscar alimentos que puedan bloquear alimentos y algunos alimentos funcionales y si es que se obtiene y bioactivos que son de origen natural, la que nos permite solucionar problemas. Y la última parte sería nuestra estrategia. Nosotros vamos a diseñar, ustedes, yo y todos vamos a diseñar para solucionar este problema. Muy bien. Sí, Conociendo pero el virus. Zoom. Conociendo el virus COVID-19. Primero, quiero hacer un poquito de epidemiología. Todas las enfermedades en el mundo existen en 2 grupos, las no transmisibles y las infecciosas. Las no transmisibles afectan al 65% de la población. Dentro de esto están la diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Y en el otro grupo están las enfermedades infecciosas, que es el 35%, donde que puede estar afectada por virus, bacteria, parásitos, hongos. Dentro de los virus que vamos a ver esta noche es un tipo ARN. Y acá tenemos, ¿qué es el coronavirus? Que en esos tiempos nos hemos venido preguntando. Es un virus tipo ARN. Ya es una forma que se clasifica. Entonces, voy a conocer la estructura. En esta estructura tiene las siguientes partes, ¿no? Primero es la proteína N, o nucleocápside, proteína pico, proteína de envoltura y de membrana. Lo que me va a interesar en esta noche es realmente saber y conocer la proteína pico, porque es la que permite o es como sería la llave para ingresar hacia la célula humana. ¿Ya? Y en el nucleocápside es la que van las estructuras, o van las proteínas como la proteasa, que van a permitir a la replicación del virus, ¿no? Bien, entonces, esta es la forma como ingresan. Tengo esta proteína, puedo verlo acá. Esto es el virus. Acá está la proteína de superficie o glucoproteína de superficie. Se adhiere
Y acá hay un receptor, que se está hablando mucho de ese receptor, que es la ECA2 o AC2, ¿ya? Enzima de convertidor de angiotensina, ¿no? Enzima convertidor de angiotensina 2. Y la idea es bloquear este receptor o también bloquear o alterar esa proteína S para que no ingrese hacia la célula o se quede ahí. O también para impedir la replicación que puede haber en el ingreso en la célula humana o otras células, ¿no? Acá está la forma como ingresa. Este es un virus del COVID. Esa proteína S, SCIP, es la llave y el AC2 es el candado. Este es el problema. Si abre esto, si introduce acá, se apertura e ingresa el virus hacia la célula. La idea es esta. ¿Cómo bloqueo esta parte del AC2? ¿Qué hago? Y no solo acá, sino qué hago también con esta llave, con esta proteína S. ¿Qué hago? ¿Cómo bloqueo esto o cómo interrumpo el ingreso hacia la célula? Si interrumpo esto, ya no podría ingresar hacia la célula. Si altero este AC2, igual ya no podría ingresar hacia la célula. Entonces, esas son las formas que se han visto o se están trabajando tanto en el nivel de fármacos, a nivel de vacunas, con la finalidad de bloquear esto e impedir su ingreso hacia la célula. Si ya no ingresa, ya no pasaría nada, ¿no? No tendría efecto en nuestro organismo. Entonces, ¿qué es el receptor AC2? Ese receptor AC2 es una proteína de superficie, ¿ya? Esa proteína de superficie, ¿cómo es esto? ¿Cómo se une esto? Miren, esta es la proteína de superficie, la AC2, ¿ya? Y la proteína pico del COVID es esto. Tiene dos partes, ya el S1 que va a encajar acá y el S2 donde lleva parte de la carga genética y cuando se une va a ingresar hacia la célula. Y vamos a ver por aquí. Esa es la forma como ingresa el COVID-19 hacia una de nuestras células. Miren, esto es la proteína pico, la de color rojo. Esta es el AC2 o enzima convertidora de angiotensina, estos tipo arbolitos que son los receptores, diríamos que es por dónde va a ingresar, lo que le permite el ingreso hacia la célula. Entonces, acá ya vemos que está adhiriéndose ya hacia la célula, está ingresando, ¿no? Bien, ¿en qué partes del cuerpo se encuentra el AC2? ¿Ya? Esos receptores se encuentran en muchos órganos, como pulmones, corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el hígado, el tracto gastrointestinal. Ahí están presentes. ¿Quiénes presentan más? ¿Qué personas pueden presentar más este receptor? Acá hay algo interesante. Se encontró que las personas que tienen mayor densidad o cantidad, en números se podría decir, de receptores, son las personas que tienen problemas de cáncer, diabetes, obesos y cardiovasculares. Los que tienen hipercolesterolemia, la mayoría de ellos tienen elevados estos receptores. Por lo tanto, serían las personas más susceptibles a tener o contaminarse o desarrollar la enfermedad del coronavirus. Pero aparte de eso, hay cierto factor que relaciona con función de sexo. Los varones son los que tienen mayor concentración que las mujeres de estos receptores. Por eso es de que se ha visto epidemiológicamente de que la mayor cantidad de infectados son varones en función a mujeres, ¿no? Casi un tercio son las mujeres. Bien, esta es la estructura pico. Esa es la que tiene esa parte de la llave, recuerden. Esa parte de la llave del virus, eso es la forma estructural como está. Aparte de eso, ¿ok? Lo que tiene esta proteína pico tiene dos proteasas. La proteasa principal, que es del coronavirus MPRO, y la otra es la proteasa, perdón, acá es el MPRO, que también se llama proteasa similar 3L o 3L-PRO. Esta proteasa, también llamada, tiene dos nombres, y otras enzimas que hay, ¿no? Pero aparte de esta proteasa M, existe la proteasa similar a la papaína, es la PLP-PRO. ¿Qué función tienen estas dos proteasas? Es decir, la M-PRO y la PL-PRO, la función es formar parte del complejo de replicación y transcripción coronaviral. Significa, si yo altero estas proteasas,
el virus no podrá replicarse ni podrá llevar la información genética entre virus y virus, ¿no? No podrá dividirse, no podrá transcribirse. Entonces, acá viene recordar, buscar cómo bloquear a estas proteasas. Bien, esta es la estructura. Son dos dímeros, ¿no? Es la forma del MPRO. Y entonces esta forma, a nivel computacional, a nivel sílico, se llama esa la forma de investigación. Sílico bueno, comúnmente las investigaciones existen así, a nivel in vitro, a nivel in vivo, cuando se trabaja en laboratorio, cuando se trabaja a nivel de humanos o animales. Cuando se trabaja a nivel de computadora, se llama sílico. Significa que en este programa, en los programas que hay acá, se pone la molécula, las que voy a acoplar junto con quién, en este caso sería con el MPRO. Y las que acoplan bien son las posibles respuestas que van a tener beneficio en función acoplando al virus, impidiendo que su ingreso hacia las células. Bien, las proteasas similar a la papaína, que también es la otra proteasa, funciona en el ciclo de replicación viral y es un antagonizador de la inmunidad innata. Esa es la función realmente de la papaína. Y es la forma como se ve el PLPRO. Bien, y eso es realmente el resumen de todo cómo ingresa un virus, se acopla a la C2, ingresa, se fusiona y acá se da junto la replicación. Ya una vez de haber hecho la replicación, la traslación, según el retículo endoplasmático de Golgi, y de nuevo salida de ya muchos virus acá. La idea es acá alterarlo o impedir el ingreso hacia la célula. Y vamos a ver por aquí. Entonces, más o menos ya nos recordamos quiénes son los responsables del ingreso. Sería la proteína S o pico y la estructura que tiene adentro, que lleva eso, el MPRO y PLPRO. Bien, recordamos eso, entonces decimos, alimentos y bioactivos que bloquean al coronavirus. Recuerden esto, lo voy a hacer. Casi todas las patologías se debe a un desequilibrio de dos cosas, de dos ambientes, es decir, de dos factores, los alimentos y el entorno social. Casi todas las enfermedades se desarrollan por el desequilibrio de alimentos y comparando igual con el entorno social. Si yo llevo al equilibrio, voy a obtener salud. Si yo voy al desequilibrio, voy a obtener enfermedad. Ejemplo, si mis alimentos son exageradamente con base de azúcares simples, voy a inducir o probablemente voy a desarrollar diabetes. Si es alimentos grasosos, voy a desarrollar algún tipo de enfermedad. Si es chatarra, voy a desarrollar algún tipo de enfermedad. Yendo por la estadística, un poquito voy a salir de acá, el 30% del tipo de cáncer o el cáncer se desarrolla a alimentos, se debe a alimentos, factor alimentos, ¿ya? Y el estrés es por el entorno social, ¿no? Entonces, dos factores es importante. Entonces, yo debo trabajar, diría, voy a trabajar en esta parte de alimentos. ¿Qué hago con los alimentos? ¿Qué alimentos deben ayudarme a solucionar? Recuerden que con esto puedo solucionar los problemas de salud y, ejemplo, si tengo un paciente estreñido, aumento fibra, debo solucionar. Tengo un paciente diabético, aumento fibra, incremento alimentos, carbohidratos complejos, no voy a tener problema con incremento de glucosa. Si yo incremento calorías vacías como tipo gaseosa, voy a incrementar glucosa, así es, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en función de esto, teniendo en cuenta esto, voy a buscar qué alimentos me ayudan a solucionar este problema del COVID. Bien, acá entonces encontramos algunos estudios, este estudio se hizo en Brasil, era alimentos nutracéuticos y plantas medicinales utilizados como práctica complementaria para enfrentar los síntomas de coronavirus. Se hizo un estudio, se hizo un análisis de muchas plantas y encontraron algunas que podría favorecer. Bien, otro estudio que se hizo, se desarrolló el de fitoquímicos, que se publicó en el Sevier, también donde tenía un buen efecto sobre el coronavirus. Y en este estudio se encuentra algo interesante, que varios bioactivos, que lo llamaríamos así, que tienen estas plantas,
como la espridina, la quercetina, diosmina, rutina, apiina, artemisinina y curcumina, bloquean en dos partes. A nivel de la proteína S, recuerdan al comienzo que es la proteína S, que me permite el ingreso hacia la célula, y también bloquea a quién, a nivel de la proteasa M-Pro. La función de la proteasa M-Pro es de la replicación. Entonces, si yo consume el paciente esto o consumimos todos, estaríamos protegiendo contra el coronavirus, porque estaría bloqueando el ingreso y también, si es que ingresa, bloquearía la replicación viral. Bien, entonces vamos a ver quiénes tienen esta parte de la espridina, ¿no? Dice, un estudio que publicaron recién, dice, la rutina y la espridina presentes en los frutos cítricos y las hojas de moringa exhiben una inhibición muy alta contra la proteasa COVID que redivir hidroxicloroquina. Superaron a ellos. Entonces, recordando, ¿quién es la proteasa? Es el encargado de la replicación viral. Entonces, hay una conclusión y decimos por aquí, ¿dónde se extrae la espirina? ¿Dónde puede obtener espirina? La espirina justo está en la cáscara de ¿quién? De la naranja, de los limones, de la mandarina y pomelo. Y justo estas son las que las eliminamos y lo botamos como desperdicio y solo tomamos el agua o el zumo de la fruta, la que tiene menos concentraciones y muchas veces tiene calorías vacías. Desperdiciamos la parte que tiene beneficio. Acá hay una propuesta, ¿cómo consumir esta? Claro, si uno se lleva al laboratorio, tiene que alcalinizarlo, después acidificarlo y después extraerlo. Algo fácil. Pueden ustedes secarla. Una vez secada, pueden poner en licuación y consumirlas todo. Entonces estarían consumiendo espridina. Otra cosa más, si es que tuvieran de repente un poquito más sofisticado, podrían usar por el método microondas para extraer también esto. Hay muchos métodos de extracción, pero el más usual para nosotros, el más fácil, podría ser por el método de licuación, que ayuda de alguna manera a obtener espridina. No totalmente pura, pero lo estaríamos consumiendo. Bien, ¿quiénes tienen? Acá está el estudio, producción de tequila cítrico rica en espridina a partir de cáscara de cítricos desechos para prevención de terapia COVID. Entonces, esta no hay sintético, solo es en la forma natural que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo se acopla la espridina con quién? Con la proteína S o SPIC y el bloqueo del receptor AC2. Podemos ver acá, ese bloqueo a nivel SPIC y bloquea a nivel de receptor. Si hay bloqueo, impide el ingreso hacia la célula y también impide la replicación viral. Acá tenemos de una forma más precisa, ¿ya? De los frutos ricos en espridina. Bien. Acá, ¿quién es el otro bioactivo? Son los alimentos ricos en quercetina, ¿ya? La quercetina, la que encontramos comúnmente en la cebolla, en los ajos, también ha tenido se encontró que un beneficio en el COVID. Vamos a ver acá. Ejemplo, el ajo, que tiene quercetina, la cebolla y otros más. ¿Dónde bloquea? A nivel de ECA2, es decir, a nivel de receptor. Si consumimos cebolla o si consumimos ajos en condiciones adecuadas, me podría bloquear el ingreso del virus hacia la célula. Yendo más adelante, vemos acá, dice eficacia profiláctica de la quercetina, un glucósido contra la infección por el virus del ébola. Bien, entonces ese estudio se hizo hace 2 años y entonces casi todos se han hecho a nivel computacional y se acercaban a ver que tenía un efecto beneficioso y también a nivel de COVID. Y acá podemos ver el acoplamiento que puede haber entre el receptor y la quercetina, los diversos frutos que tiene quercetina. Entonces ustedes me dirán, ¿dónde hay quercetina? Bien, acá tenemos quercetina, ¿ya? Son muy ricos en quercetina y ustedes pueden consumirla y pueden encontrar en el mercado. Bien, otro punto importante es la apiína, que se encuentra en el apio, perejil y culantro. Excelente. Productos que podemos encontrar acá en el mercado, en cualquier mercado, y de fácil adquisición y no son costosos. ¿Cómo es el acoplamiento? Su acoplamiento es a nivel de MEPRO, ¿ya?
Ya acá está acoplada. Recuerden que el M-Pro es la proteasa de replicación. Por lo tanto, si se acopla acá, impediría la replicación viral del COVID. Acá tenemos la forma, tengo acá el perigil, la forma simbólica, entonces va a actuar a nivel, bloqueando a nivel de M-Pro y va a impedir su replicación viral. Cúrcuma, uno de los bioactivos, se considera como el alimento o como nutracéutico que tiene un beneficio como antiinflamatorio excelente y también muchos beneficios contra el cáncer, contra enfermedades inflamatorias con la inflamación crónica. Se considera como una molécula pleitrópica porque tiene va a tener acciones en diversos órganos y en diversos receptores en una parte. Últimos estudios que se han visto o se están haciendo para ver si puede ayudar en el caso de la inflamación crónica y en el caso de COVID. Bien, acá se hizo la primera publicación en cómo funcionaba, cómo ayudaría en los casos de COVID. Entonces acá se analizaron varias plantas, varios bioactivos, y se encontró en la conclusión de este estudio, dice, entre estos metabolitos secundarios, la curcumina, el metabolito secundario de la cúrcuma, tiene la interacción más fuerte con la enzima proteasa de COVID. ¿Cuál es la función de la proteasa de M-Pro? De replicación. Significa que la curcumina impediría la replicación viral. Bien, acá tenemos otro estudio que también no solo a nivel de la M-Pro, sino que también de la endorribonucleasa. Entonces, esto actuaría medianamente como un antiinflamatorio, ¿no? Bien, y acá vemos otro estudio comparativo de acoplamiento de curcumina con proteasa COVID. ¿Qué hace esto, no? Nuestro estudio dice que indica que la curcumina tiene una potencial afinidad a la unión de proteína antiviral hacia la proteína S-CoV. ¿Dónde? A nivel del S. Significa que, de acuerdo a eso, tendría en 3 sitios su acción, es decir, a nivel de proteína S, a nivel de M-Pro y a nivel para ver nuevamente, NSP15 de la endonucleasa. Bien, entonces sería muy beneficioso de la curcumina, pero acá viene el problema, la cúrcuma no se absorbe, por lo tanto tiene que diseñarse para que pueda absorberse. Pero además el beneficio por ser ligeramente una proteína, un bioactivo lipídica, favorecería acoplamiento a nivel de la proteína S en los virus. Y otro que podemos encontrar es la albahaca, otro alimento que podemos encontrar en nuestro medio y tiene efectos a nivel de 2 sitios, a nivel de receptor de K2 y a nivel del proteasa PL-PRO. Entonces también bloquearía el ingreso y bloquearía la replicación viral. Y últimos estudios que se han hecho era ver si beneficiaba el omega 3, selenio, zinc, vitamina D. De esos estudios se encontró el que tenía mayor beneficio realmente era la vitamina D. ¿Ya? Dice, deficiencia de vitamina D como factor de riesgo para COVID grave. ¿Qué pasaba? Cuando empezaron a analizarse los estudios, se encontraron que los pacientes tenían deficiencia de vitamina D, son los que empezaron a desarrollar la enfermedad empezaba a ser más compleja. Acá viene el dilema. ¿Por qué no tengo vitamina D? ¿Qué pasa cuando me voy al sol? ¿Qué pasa con el uso de bloqueadores? ¿Los bloqueadores tan favorables son o tan malos son cuando debo usarlas? ¿Qué pasa con el factor de mayor factor? Son muchas preguntas que se están haciendo ahora, ¿no? Y sabemos de que hacer continuamente o usar continuamente el bloqueador no favorecería la formación de vitamina D. Bien, pero tenemos alimentos ricos en vitamina D y que me favorecerían para obtenerlas sin necesidad de comprar vitamina D. Que tengo aceite de pescado, champiñones que podemos encontrar en cualquier mercado, hongos, champiñones, pescado, pescado salado y mucho pescado que tenemos acá y podría ayudarnos y no solo con nutrientes, sino también incrementando la vitamina D. Y última parte, tenemos algún bioactivo que siempre se ha puesto en dilema, el eucalipto. ¿Favorece o no favorece en los casos de COVID? El eucalipto se está empleando o se emplea de muchos años con beneficio en diversas enfermedades respiratorias.
Bien, acá hay dice, un estudio donde que se analizó el eucaliptol, uno de los principios activos que tiene el aceite, y tenía una afinidad ¿con quién? Con el M-Pro. Significa, si tiene afinidad con el M-Pro, impide la replicación viral. Acá está la gráfica, dice que este eucaliptol va a bloquear al nivel de M-Pro. Si bloquea el M-Pro, significa que ya no tendría replicación viral. Pero no solo el eucaliptol tiene este beneficio, encontramos otro por aquí. Bueno, ese es el mecanismo como ingresa el eucaliptol hacia el M-Pro, ¿no? Es el gensenone, otro bioactivo presente en el aceite del eucalipto y que también tiene un beneficio con el coronavirus. ¿Ya? El estudio está ahí. ¿Y dónde se bloquea? ¿Dónde bloquea? Igual, vamos a ver acá dónde bloquea a nivel de M-Pro. Significa el beneficio es excelente porque en el eucalipto tengo dos bioactivos que me ayudarían bloqueando a nivel de M-Pro. Potenciaría el efecto beneficioso. Bien, nuestra estrategia, bien, acá ya tenemos casi la idea que hay muchas plantas que tenemos en nuestro mercado, que podemos consumirlas y puede ayudar a solucionar problemas, en este caso del COVID. Nuestra estrategia, esta noche les he traído algo, es decir, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacer que la gente consuma y no haga cola comprando medicamentos o que no haga cola comprando cosas de que no son de utilidad? Porque sale alguien, dice la televisión, o sale el periódico diciendo, compre esto y todo el mundo va a comprar, y eso es un gran problema. Acá viene que todos podemos emplear. Es la metodología Scamper. Si yo tengo apio, por ejemplo, y hay muchas personas que no les gusta el apio, ¿cómo hago? ¿Qué diseño? ¿Qué hago para que esas personas consuman el apio? Otro ejemplo, tenemos el aceite de eucalipto. ¿Cómo podría hacer que las personas empiezan a consumir o a adoptarlo? El problema es si haces de repente una vaporización, tendrías que saberlo usar. Entonces, ¿cómo hago que las personas lo usen adecuadamente, ¿no? Esa metodología va a permitir solucionar varias cosas, pero acá tengo otra metodología. El método SISOSI es un método israelí que siempre he usado y es muy interesante para solucionar problemas. Y eso me permite hacer estas preguntas. ¿Por qué miles de personas en el mundo están contagiadas con el COVID-19? ¿Cómo? ¿Cómo podemos abordar este problema? Nosotros, todos, profesionales, no profesionales, la comunidad, todos podemos abordar esto. En esta parte, ¿qué nutracéuticos, en el caso mío, o ustedes, alguien que les guste hacer nutracéuticos, qué nutracéuticos podemos realizar para prevenir y controlar el COVID-19? Esta es una tarea de todos que podemos ayudar a desarrollar. Bien, dice acá, termino esta noche, dice, el conocimiento consiste en ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Enseguida vamos a pasar, ahí estoy terminando, y vamos a pasar a hacer las preguntas que deseen convenientes y para hacer el debate. Gracias. Gracias, doctor Sopán, para agradecer la participación. Bastante ilustrativa y creo que ya tenemos una idea de cuál es la actividad del virus, cómo es que ingresa al organismo, cómo se propaga y qué bioactivos podríamos utilizar nosotros para, de alguna manera, porque todo lo que hay acá son trabajos, digamos... Trabajos a nivel sílico se llama, a nivel sílico. No son ensayos clínicos porque nadie ha hecho un ensayo clínico Exacto, todavía. ¿no? O sea, igual estamos en la parte de medicamentos, Así igual. es. No hay, estamos todavía, la mayoría de los medicamentos que se aplica son fase 3. Así que, como es parte inherente nosotros dentro de nuestra profesión, la parte también que tiene que ver con la alimentación y más aún alimentación sana en base a una buena alimentación, valga la redundancia, es que pasamos al tema de preguntas y aportes. ¿Podría ser, Carlos, de una vez? Sí, perfecto, ¿No? sí. Perfecto, preguntas sí. y aportes. Entonces yo voy a dejar en el uso de la conducción del debate de la doctora Judith González para que ella dirija el debate. Judith. Judith. ¿Mm? Parece que no está. Su micro falta. Bueno, Ya está. hola, buenas noches, colega, buenas noches. Buenas noches.
¿Cómo están? Buenas Gracias, noches. Carlos Opán, por tu excelente exposición. Bueno, quisiera saber si es que hay alguna pregunta, alguna duda en la cual Carlos nos pueda ayudar, pueda dilucidar alguna duda que pueda existir. Colegas. Buenas Hola. noches. Buenas noches. A Hola. ver, Valencia. Daniel Sí, Valencia, buenas noches. yo quería hacer una pregunta, amigo, colega. Bueno, primero que nada agradecerte por la exposición, ¿no? Muy didáctica todo. Los bioactivos que mencionaste también, muy interesantes. Pero mi pregunta va en el sentido de que, si bien es cierto, todo está muy explicado, en primer lugar, ¿tú te arriesgarías o digamos, no sé si está bien la palabra, te arriesgarías y nosotros también como profesionales a dar este tipo de tratamiento, de repente, inclusive dentro de nuestro entorno, esperando que haya una mejoría en el paciente, independientemente, no sé, de la complejidad del cuadro que tenga? Ujú. Bien, O sea, bien, ver Valencia. resultados, mejor dicho. Bien, mira, les hice ahí unos ejemplos. Por ejemplo, la peína. La peína se encuentra en el apio, perejil. Es decir, no en este caso, pues la pregunta sería qué beneficios, sino porque ya sabemos el beneficio. ¿Nos haría daño consumir apio, perejil y culantro? La respuesta es obvia, ¿no? Claro. Siempre hemos consumido, sino que no consumimos eso. Ahora, la pregunta es, en algunos bioactivos, si hay cierto riesgo, como el caso del eucaliptol, no se debe usar. Por eso se recomienda la vaporización. Es decir, la forma como usan inadecuadamente, por ejemplo, que hacen tipo baño sauna, es de alto riesgo. La idea es consumirlas con recomendación de alguien que pueda conocer cómo usarlas, ¿no? Hay otro, por ejemplo, el consumo de cebolla es favorable. Nosotros consumimos y no tendríamos ningún riesgo el consumo de cebolla, ajos, de todo lo que es alimentos ricos en quercetina. En espiridina, los alimentos ricos en espiridina, ¿qué tenemos? ¿Alguien ha tenido problemas consumiendo la cáscara de naranja, cáscara de limón, cáscara de mandarina o cáscara de pomelo? Creo que nadie, sino que no lo consumimos acá ese problema. Mire, recuerden que alimentos no es tanto como un fármaco que tomas una cucharadita y te va a solucionar el problema. La idea es consumirlas casi siempre. Ejemplo, ¿cuántas veces consumimos nosotros las cáscaras de naranja en toda nuestra vida? Raro los consumimos, pero deberíamos empezar a consumirlas estas. Y algo más, es decir, este manejo se llama integrativo. ¿Qué significa? Si yo recibo tratamiento farmacológico y yo recibo también, me podría ayudar con la ayuda de alimentos funcionales, ¿no? Mira, ningún fármaco se ha demostrado su eficacia con ensayos clínicos. La mayoría se ha demostrado a nivel de sílico, es decir, nivel de computadora. En el caso de ivermectina, se encontró que bloqueaba a nivel de la proteína S. Y ahora buscando alimentos, ¿qué alimentos bloquean eso? Hay muchos alimentos que ayudan a bloquear eso. Entonces, ¿qué perdería si yo tengo las dos partes? Yendo por el lado convencional y también me ayudo con lo otro, con alimentos y bioactivos. Integrativo, entonces. Así es, eso se llama integrativo, ¿no? Me permite, es decir, unir las dos fuerzas y permitiría solucionar este problema. Ok, gracias. Bien, Carlitos, Ya. nos están preguntando, el colega de Junín, Luis, dice, aquí en Huancayo están deforestando el uso de eucalipto, dice, ¿podemos usar los aceites que existen en los mercados? El problema es saber si hay en el mercado el aceite. Mire, ve, los aceites de eucalipto muchos se bambean, muchos se adulteran. ¿Qué pasa? Agregan aceite, pueden tener un frasco, pueden tener aceite mineral y a eso agregan un aroma de aceite de eucalipto, aroma al eucalipto y va a ser como aceite de eucalipto.
Puede La ser. idea es, si es que es una tienda autorizada que vende productos de calidad, podría usarla, ¿ya? Pero no de la calle, ese es La el gran cantidad, problema. no se puede determinar la cantidad No se ha hecho estudios de o la la cantidad, forma o el uso pero, del a aceite. ver, se hizo un estudio del caso del aceite de eucalipto, se recomendaba usarle una o dos gotas en un vasito de agua tibia, es la forma que se podría administrar, ¿ya? O también en la forma de vaporización. Ahora viene, ¿qué tipo de eucalipto? Porque todos los eucaliptos no tienen los dos principios activos, ¿ah? Recuerda, ese eucalipto que hay, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Trujillo, los eucaliptos gigantes, no tiene los dos principios, solo tiene eucaliptol, ¿ya? El Gersenona tiene el otro tipo de eucalipto que crece, yendo a Cajamarca hay unos eucaliptos pequeños, es la variedad que tiene el Gersenona. Otra forma, ¿cómo se podría usar? Varias veces me han preguntado si es que lo pueden usar en infusiones. Pueden usarlo en infusiones, no hay problema, ¿ya? Pero no hay que exagerarse en el consumo de esto. Recuerden que están consumiendo ahí bioactivos que pueden tener no tan, efectos de repente colaterales, ¿no? Ya. Otra pregunta también, Carlitos, nos dicen que esta receta que se ha estado dando por redes, el uso de la cebolla, el ajo, el quión, el limón, con el tiempo, el tomar un vaso al día o 3 vasos, como nos han indicado, ¿puede causar daño? A ver, el quión, por un lado, va a estimular el apetito, va a bloquear las náuseas, ¿ya? Tiene más de 200 de bioactivos en el mismo quión y algunas que son solubles y hidrosolubles. Esto sí favorecería de alguna manera algunas enfermedades, ¿no? La recomendación es esto, no hacer uso mezclas como se está haciéndose, porque muchas mezclas pueden también interaccionar igual que medicamentos. ¿Qué pasa si emplea el jugo de algo? Por ejemplo, en este caso, están empleando zumo de limón más quercetina, ¿ya? Espiridina más quercetina. No sé cuánto puede interaccionar acá y impedir que la molécula pueda absorberse y tener la función. Sería necesario investigar más en función a esto, o de repente aislar, consumir cebolla separada, consumir cáscara de limón separado y no tener problemas de posibles interacciones, ¿no? Porque no hay estudios. O sea que puede interactuar también Claro, las entre interacciones, ellos. sí, por ejemplo, claro, la esperidina puede interaccionar con quercetina, entonces, por eso decía, no es necesario asociar muchas cosas, pero sí se ha visto, por ejemplo, excelente, un beneficio potencial que se ha visto, es la pirina, ya, del apio, conjuntamente con jengibre. Ha dado buenos resultados vivenciales, entonces sería muy bueno usarlas estas, ¿no? Y no traía ningún, sí, es fácil de conseguirlas, fácil de adquirirlas, ese tipo de alimentos. Ya, ahora, la cáscara del limón, los cítricos o de la naranja, ¿se debe consumir en agua hervida o hervir hacer infusión de estas? No, ¿O de manera fresca es mejor? No, se tiene que secar, se deshidrata, ¿ya? Hay una forma como para explicar esto. Miren, si sacan ustedes la cáscara de naranja, de pomelo, mandarina, tendrían que secarla, ¿ya? Una vez secada, hay que molerla, pulverizarla. Una vez pulverizada, ustedes pueden hacer una licuación y consumirlas, ¿ya? Porque para extraer se tiene que cambiar el pH para extraer la espirina pura, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? Primero alcalinizar, y no tenemos NaOH, no tenemos, de repente cal podemos tener, pero no tenemos NaOH, ¿no? Después tengo que acidificar, no tengo ácido clorhídrico. Podría usar ácido cítrico, pero no sé cuánto puede favorecer, ¿ya? Entonces, la idea es pulverizarlas, después licuarlas y consumirlas. Estaría consumiendo algo beneficioso en esta, de repente con cantidades suficientes que me permitirían, no solo y recuerden que esto no solo es para COVID, son moléculas pleitrópicas que pueden ayudar también en reducción de presión arterial, ¿ya? Entonces, recuerden que también los pacientes que tienen presión arterial tienen elevado el AC2. Es decir, puede ir por muchos caminos acá el caso de la espirina. O sea, la recomendación es que se seque, no que no tostarla, sí. no tostarla. No, se recomienda secar. Se recomienda secar. Ya.
Ujú. Dame por enviarme foto. Porque no sé, siempre salen así las palabras. ¿Alguna positivas. pregunta, colegas? Sí, claro. ¿Qué? Sí, Porque puede ser positivo. Judy, ¿me escuchas? sí, te escucho, te escucho. Amigo, y con respecto a la vitamina C, Carlitos, ¿alguna información? Sí, hubo información, hubo algo interesante, una información donde que se podía aplicar la intravenosa. Ya salió en la Universidad de Oregon estudios a nivel de también sílico, ya, y se empezó a aplicar. Pero eso, el problema es intravenosa y altas dosis. No sería tan favorable porque no podemos adquirirla así. ¿Ya? La idea es consumirlas, la que tenemos a disponibilidad. Y acá es una formulación y ya no es... Pero recuerden que también hay esto. La vitamina C, el más rico de toda la vitamina C es el camu camu, ¿ya? El pimentón. Y ustedes me dicen, pero yo puedo conseguirla en alguna droguería, vitamina C. La vitamina C de las droguerías, que viene en efervescente o tableta, no tiene la misma funcionalidad que la vitamina C de origen natural. ¿Ya? Eso está comprobado. Revisen esto y hay mucha, de la Universidad de Oregon hay bastante información acerca de este tema, de la vitamina C. Ricardo, creo que quería hacer una pregunta. Ya. Ya pregunté. Okay. Era sobre la vitamina C. Ya. Perdón, Judy, Colega. si me permites, pediría por favor a los colegas una cuestión de orden, apagar sus micrófonos. Por ahí se están filtrando llamadas, audios, y en verdad que distorsión es una falta de respeto. De lo contrario, por favor, Melissa, identifica al colega y bloquea su micrófono. ¿Ya? Ahora, tenemos una asistencia bastante grande de más de 100 participantes. Eso también se está transmitiendo por Face, por si acaso, para que no estén insistiendo. ¿Ya? Gracias y disculpen. Hay mensajes, creo que pueden leerlo. Sí. Sí, una pregunta dice, ¿la mezcla de bicarbonato con limón en agua tibia es correcto o tiene alguna consecuencia negativa? A ver, esto no se ha investigado cuánto sería favorable o no favorable el uso de los dos. Hay un ácido débil y una base débil. ¿Qué haría acá? Recuerden que no se ha encontrado ningún beneficio en el caso del bicarbonato contra el COVID. Cuando se ha hecho los acoplamientos no había ningún acoplamiento. ¿Ya? El limón es la cáscara la que es rica en espiridina. ¿Ya? El jugo de limón puede ser beneficioso en alguna parte, de algún modo, pero no tanto como la cáscara en el caso del COVID. ¿Ya? Eso recuerden, sino que acá son inducidos mucho por lo que sale en la televisión o salen hacer mezclas caseras, ¿no? Y no hay ninguna investigación que se ha hecho en función a este tema. Bien. Sigamos, ¿alguien más que quiera participar? Carlito, ¿me escuchas? Sí, acá dice Disculpe, cuál es la mejor forma de consumir una cúrcuma. pregunta, por favor. ¿Y cuál sería la función del bicarbonato? En primer lugar, ¿cómo se consume? Si es que es beneficioso. Usted dijo de la cáscara, ¿cómo sería la dosificación? Voy a contestar una primera pregunta. Dice cómo sería el consumo de cúrcuma. ¿Ya? Vamos por esta. La cúrcuma es un bioactivo, ¿ya? Pleitrópico, insoluble, ligeramente lipofílica. La forma de consumir cúrcuma para que tenga beneficio tiene que ser asociado con piperina, ¿ya? Y piperina, y a eso puede agregarle alguna sustancia grasosa. Sería muy favorable y muy beneficiosa para poder absorberse, si no, no se va a absorber, ¿ya? Por ahí nada más me hicieron otra pregunta, si es que pueden usar toques. Los toques, miren, la cáscara de granada, si ustedes conocen la cáscara de granada, la cáscara tiene beneficios excelentes como antivirales, ¿ya? Entonces sí podrían usar, ¿cómo hacen? Una infusión o una decocción de la cáscara
y eso se pueden hacer sus enjuagues bucales. Eso se ha hecho muchos trabajos de investigación en función de la cáscara de granada. Por ahí otra pregunta que me decían del bicarbonato. Bicarbonato, cuando empecé a revisar, porque hay páginas donde se han dedicado solo a la investigación de COVID, no encontré ninguna donde se mencionaba del bicarbonato como beneficio en el manejo de COVID, ¿ya? No se encontró, por lo tanto, no podía responder cuál es su mecanismo, cuál es la dosis y cómo se administra, ¿no? Sí. Dice que si podrías explicar bien respecto a la vaporización con el Ya. eucalipto. Bien. Hay unos equipos que vienen para vaporizar, ¿ya? Se pone una gota o dos y empieza a botar el vapor. Y uno puede inhalar. Es una forma que hay en el mercado, vaporizadores listas, ya que son eléctricas. Pero pues, si no tengo, puedo emplear hasta las mismas hojas comúnmente como se hacía los baños a vapor, que serían beneficiosos y no tendría ningún riesgo. Salvo que se emplea muchas dosis, por ahí decía, de un tiempo determinado, no excederse, no estar media hora o diciendo me va a traer beneficios, no puede volverse tóxico, ¿ya? Los vaporizadores hay en el mercado, están listas, son eléctricas y ahí funcionan muy rápido, ¿no? Solo con 1 o 2 gotas del aceite. Hola, buenas noches. Disculpa que te moleste. Quería preguntarte si se podía hacer una nebulización con el aceite de eucalipto. ¿O con cuántas gotas? Sí, nebulización no se ha investigado, más ha sido en la forma de vaporización. Pero directamente con el aceite. Sí, directamente con el aceite. Estamos hablando de un promedio de ¿cuántas gotas? ¿De 2 3 gotas. a 4? Dos gotas empleadas. Por eso cuando se hizo el estudio también para ver si funcionaba o no, ya eso se ha hecho. Hay unas pruebas que se hace y si cumple, hay una prueba de Lipinski se llama, no sé si alguien recuerda eso de su tecnología, las pruebas de Lipinski, donde se hace 5 parámetros farmacocinéticos. Si es que se va a absorber, si va a poder tener una distribución, una liberación, una degradación y una absorción. Si cumple las 5, beneficioso, pero no siempre debe cumplir las 5 porque las lipofílicas no cumplen eso. Y cuando se empezó a analizar el aceite, sí cumplía, excepto de la parte logarítmica, ¿no? Por lo tanto, sí se puede, las mismas gotas podría usarse en la vía oral con infusión caliente y también la forma de vaporización. Esa sería la respuesta, ¿no? Carlitos, ¿y el uso de el limón, el jugo de limón en agua tibia? ¿Tiene alguna consecuencia negativa en el futuro? No es que tenga algo negativo acá, ¿no? Miren, recuerden que la espiridina, es decir, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de espiridina? Es en la cáscara del limón, ¿ah? No es en el zumo de limón. El zumo de limón tiene ácido cítrico, vitaminas, vitamina C, minerales y otras cosas, ¿no? Pero la que tiene la cantidad de espiridina es en la cáscara. Por lo tanto, debemos usar la cáscara. Claro, el beneficio del limón sí es excelente también para otras enfermedades, el zumo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando netamente de la espiridina. Dime, y cuando se expone al calor, ¿la vitamina C no se inactiva? La vitamina C al calor. No sé cuánto quiere ponerlo, ¿no? Puede sufrir 60 grados, 70 grados, no tendría problemas, pero si llega más podría desnaturalizarse o alterarse. Pero las de origen natural no hay problema. Bueno, es decir, no se ha visto alguna alteración. Las de sintéticas no sé hasta cuánto puede resistir, ¿no? Sí, creo que muchos difundían de que era bueno para aumentar el sistema inmunológico el colocar en medio vaso de agua el zumo de un limón, ¿no? O la mitad de un limón, ¿no?
Ya, vamos por otra parte. Eso del sistema inmunológico es muy complejo. No es de que consumo algo y me incrementa mi inmunidad. Y si me incrementa mi inmunidad también es un problema. No es de que, no es tan simple ese tema. Mucho se publica, dice, voy a consumir esto y voy a incrementar mi inmunidad. Y no es así. ¿Ya? Pero recuerden que el equilibrio, ¿se acuerdan ese gráfico que les hice? Que el equilibrio es la alimentación y el entorno social. El entorno social, si es inhóspito, puede favorecer a un desequilibrio, una baja de inmunidad, por el desequilibrio del medio ambiente o diríamos el entorno social. Si ustedes en su trabajo todos los días se van a pelear, puede inducir una baja de inmunidad. Y si todos los días consumen chatarra, más ambiente inadecuado, el problema de inmunológico se va a ir de cabeza. ¿Ya? Bien. Vanessa quiere hacer una pregunta. Sí. Vanessa. Puso la manita arriba. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, en principio agradecerle, ¿no? Toda la información excelente, pero yo tengo un caso particular. En mi caso, yo desde niña me como la cáscara de limón. O sea, me resulta deliciosa la cáscara de naranja, limón, mandarina. Entonces, escucho mucho el tema de que se tiene que deshidratar o no consumir de otra manera, pero ¿existiría algún caso, o sea, algún tema negativo en el hecho de lo que yo estoy haciendo? O sea, porque a mí, o sea, yo lo como con todo, o sea, claro, bien lavada, todo, mi fruta, pero me resulta exquisita. O sea, ¿qué beneficios me podría estar dando eso? ¿O es que lo estoy haciendo de manera incorrecta? No, es correcto. Gracias. Todo el mundo no consume cáscara de limón ni naranja. Eso es el gran problema. Entonces, de repente, para darle la manera, para poder consumir una forma, de repente, de alimento, no sé, podría ser que es el de que se tiene que secar y todo hacer el proceso. Pero si usted consume ahí, es favorable porque de alguna manera va a consumir algo de espridina, ¿no? Sino que, ¿cuántos de nosotros nos gusta consumir la cáscara de naranja? Ni siquiera lo probamos, lo botamos, ¿no? Peor del Claro, limón. incluso, bueno, le comento, nosotros en mi casa las cáscaras de limón la hervimos y lo tomamos como un agua de tiempo. O sea, nos resulta delicioso, a mí en especial. Entonces, no sé, por eso era mi pregunta, ¿no? Si de esa forma también yo estaría cubriendo mis defensas. Y yo pienso que sí, y de esa manera está incrementando espridina y estaría protegiéndose contra el COVID. No solo contra el COVID, sino contra otras enfermedades, ¿no? Porque ya tiene la costumbre, sí. Es como, a ver, le recuerdo esto. El patrón de alimentos, como patrón de alimentos, es la quinoa, ¿ya? Significa, si un paciente, para nutrirse bien, adecuadamente, una persona que tiene, un cáncer, por ejemplo, necesita consumir alimentos así de ese tipo de quinoa. Pero cuando preguntamos a los pacientes, por ejemplo, de paciente con cáncer, ¿qué está consumiendo como nutriente? Y nos va a contestar Ensure. ¿Ya? Disculpen los que de repente alguien está distribuyendo Ensure, pero el Ensure tiene cerca del 50% de azúcar simple. Sí, eso es cierto. Entonces no favorece, ¿verdad? Pero si uno analiza la quinoa, tiene 18 aminoácidos en algunas variedades. Es excelente. Por lo tanto, acá, por ejemplo, sería necesario también saber consumir nutrientes adecuados y fortalecer no solo el sistema inmunológico, sino toda nuestra nutrición que necesitamos, ¿no? Y yendo ahí, nada más quiero enlazar esto. Otro patrón de nutrientes, casi se dice que tiene la mayor puntuación, ¿ya? Eso se hizo un estudio, un corte muy grande hace años que se hizo en una universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, donde se dice que col, repollo, brócoli, col de Bruselas tienen puntuación 100. Significa que deberíamos consumir por lo menos 3 veces por semana y siempre acompañadas de repente pescado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros consumimos esto? Col, repollo, brócoli, col de Bruselas. Ni siquiera lo que queremos consumir. Y es el más cómodo que encontramos en el mercado, el repollo, es barato. Recuerden esto. Y eso tiene funciones antiangiogénicas, tiene funciones antivirales, ¿ya?
que podría solucionar una serie de problemas de salud y disminuir esa parte del porcentaje de enfermedades crónicas. Muchas gracias, Sí. doctor. Gracias, colega. A ver, seguimos. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Colega, una pregunta. Sí. Yendo ya Sí. un poco a la parte de la nutrición, quería consultarle al doctor si es recomendable, en el caso de mi familia, por ejemplo, desde los pequeños hasta los adultos, consumimos todos los días una porción de kiwicha pop, como le llaman, reventada, con nueces, semillas de girasol, entre otras semillas más. He escuchado a algunos decir que es contraproducente consumir en demasía, pero nosotros lo venimos haciendo hace un tiempo ya todos los días prácticamente. No sé qué me puede decir al respecto. Yendo por ese lado, las semillas secas son ricas en ácidos grasos esenciales, que es excelente. Recuerden, para tener una idea, los alimentos que pueden conducir a una enfermedad y las que tienen puntuación 1 como el helado, significa que no tiene ácidos grasos esenciales, tiene azúcares simples y todo. Ese mismo helado, si es que se construiría o se formaría a base de aceite de omega 3, de repente de proteínas y otros, se convertiría en un nutriente muy adecuado. Por lo tanto, lo que estás haciendo es excelente. Pero recuerda de que tú empezaste a tolerar, pero hay personas que no toleran todo esto. Entonces, yo veo para el tuyo que está excelente. Y consumir kiwicha, quinoa, los productos andinos son muy buenos, muy favorables. Nosotros deberíamos consumir. Yo tengo un libro hace años que escribí que estoy vendiendo en Amazon, acerca de los beneficios del quinoa basados en evidencia. Es excelente. Se comparó con nutrientes de tipo Ensure, tipo Pedesure, y era muy beneficioso comparando con esos productos que hay en el mercado. Y si vamos por el costo, la quinoa, ¿cuánto está el kilo? Está a 20 soles. ¿Cuánto es el costo de un Ensure? Están 90 soles, 100 soles, por ahí, ¿no? Y el beneficio no es tan beneficioso, sino que induce a la obesidad por los azúcares simples que tiene este tipo de productos, ¿no? Entonces hay que ver esta parte. Tú a esto añadiste tus ácidos grasos esenciales, excelente. Tiene fibra suficiente, muy bien. Entonces, es un hábito que estás haciendo y sería muy bueno. En el internet o en todo va a haber muchas opiniones, que uno va a estar a favor, otro va en contra. Por ejemplo, leí una vez donde que los frutos secos no hay que excederse porque pueden tener efectos malos, pero no sé dónde algún estudio se hizo o alguna evidencia hay, no se ha encontrado, ¿no? Solo porque hay una publicación en internet no debemos dejarnos guiar por eso. Debe haber por lo menos un ensayo clínico o un corte para poder saber si hay beneficio o no. Carlitos, ¿hay algún lugar donde nosotros podemos sacar algún reporte o algún ensayo, como tú dices, que nos pueda servir de referencia? Mire, actualmente, y gracias al COVID, todas las páginas, todos los journals están de acceso libre, ¿ya? Todas. Science Direct, Springer, casi todas están de acceso libre. Las preimpresas y preimpresas significa que todavía no tiene revisión por pares, y la revisión por pares también. Y hay que lo voy a dejar de repente por interno, si no pueden ingresar a alguna página, hay sería es como una página que se diseñó hace unos años por una rusa, no recuerdo, pero uno de estos sitios, que uno con ese puede acceder a cualquier página de internet, cualquier página, y puede descargar su información y leerla, y las que son revisadas por pares. Buenas noches, yo quiero hacer una consulta. Sí. ¿Cuáles son las dosis apropiadas o cuánto en miligramos debemos consumir, por ejemplo, en la cáscara de naranja, cáscara de limón o del apio, para nosotros sentir o saber que estamos protegidos? Entiendo que es algo que debemos consumir diariamente o interdiario, pero más o menos
qué cantidad de miligramos si consumimos diariamente tendríamos que nosotros tener en el cuerpo o consumir para estar protegidos. Bien, excelente. Hace unos años, el doctor William Li de la Universidad de Harvard, cuando publicó donde decía comer para matar de hambre al cáncer, y le llovieron muchas preguntas. ¿Cuál es la dosis que debo consumir de col de Bruselas? ¿Cuál es la dosis que debo consumir de brócoli? ¿Cuál es la dosis? Recuerden, que son alimentos, no son medicamentos para darle una dosificación, ¿ya? Entonces, me baso a William Li. La idea es consumir adecuadamente, que se siente usted satisfecha. Significa, si usted va a consumir, supongamos, apio, hay que consumir adecuadamente, significa la cantidad suficiente que usted crea necesario, porque no hay nada, ningún estudio que se ha dicho, tanto de apio debo consumir para encontrar un beneficio. Recuerden, es un alimento, ¿ya? No es un medicamento para darle una dosificación. Entonces, acá siempre lo van a preguntar, ¿cuánto de esto debo consumir? ¿Cuánto es? Cuando se hace la forma nutracéutica, sí se ha dado ciertos parámetros, ¿ya? O en la forma mayormente en una forma nutracéutica, significa que se ha envasado y se ha obtenido el principio activo, ahí sí se ha hablado de dosis, pero en la forma natural, como está, con hojas, así como está, no hay una dosis exacta, ¿ya? La idea es consumirla y uno sentirse bien. Por eso es de que no solo es un solo alimento, sino que hay que juntar todos. Si yo consumo apio, pues a eso debo agregarle que, de repente, a ver, supongamos que voy a hacer una tortilla de apio. La tortilla va a tener huevo, ¿verdad? Tiene proteína, pero a eso también puedo acompañarle que sea de quinoa. Ah, me estoy haciendo algo excelente. Y puedo agregarle de repente omega 3, aceites Sachainchi. Entonces ya estoy haciendo un superalimento y a la misma vez voy a tener distintos beneficios, ¿ya? Y no hablaría ya de una dosis, sino de una porción que me va a saciar el hambre y me va a nutrir y me va a solucionar problemas. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para felicitarle por sus... Sí, lo escucho. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Primero, para felicitarlo por su excelente exposición. Mi pregunta es si una persona hipertensa de 84 años puede consumir el jengibre. Bien. Hay un curso que se desarrolló en la Universidad del Tecnión de Israel, que se llama Medicina Integrativa. Y entonces me causó algo, bastante interés en este tema, por lo que la medicina integrativa va acompañado para solucionar diversos problemas, ¿ya? Y entonces se hablaba mucho del jengibre, o quión, como lo llamamos acá, ¿no? El jengibre tiene muchos beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, los pacientes que de repente no quieren consumir, estimula el apetito. Y las que tienen náuseas después de consumir algún alimento, bloquea las náuseas. Por eso es favorable hasta darle durante el embarazo. Hay mujeres que están embarazadas y tienen náuseas, sería favorable preparar algo que tenga el jengibre y no tendría ningún problema. La categoría, acá se estudió la categoría de, como se hacen los fármacos, categoría A, B, C, D, E y X, ¿no? Entonces acá se hizo una categorización. ¿Qué categoría tenía? Era B, A, B. Significaba que era muy beneficioso, salvo que, ¿por qué el B? Porque si de repente en altas dosis podría de repente tener alguna consecuencia, pero no determinada, ¿no? El paciente adulto sí puede consumir y no tendría problemas. ¿Por qué? Ayuda a disminuir la presión también. Eso no es de que incrementa, algunos de escuchar que decir que incrementa, no incrementa la presión. Va a proteger otras cosas. Tiene shogabols, el jengibre. El shogabol es muy favorable para bloquear algunas células cancerosas. Se dice que también es un alimento antiangiogénico. Significa que va a prevenir alguna angiogénesis. Significa el desarrollo de algunas células cancerosas en los pacientes, ¿no? Yo le diría que le siga dando su papá y no hay problema con el jengibre.
Muchas gracias, doctor. Ya. Carlitos, el uso de la cebolla en ensalada con el limón no tiene ningún Siempre hemos consumido. Siempre hemos consumido en el ceviche, así que sigan consumiendo, no hay problema. Y si pueden más, consuman medio kilo y excelente, no todos los días, ¿no? Ok, ok. Ujú. Carlitos, el uso del apio con la piña puede causar daño si es que se consume diariamente. Produce diarrea. Por eso es de que lo emplean muchos para bajar de peso. Es por la fibra. Recuerden que es por la fibra, no que es que adelgaza. Yo he visto, dicen, recetas para bajar de peso empleando apio, piña y no sé qué más. Y en 5 días vas a bajar 5 kilos. Exacto, vas a bajar 5 kilos, pero de agua, no de grasa. El mecanismo para bajar de peso es otro, no es como se publicita por aquí o por los medios de repente los periódicos. Así. Es distinto, ¿ya? Si consumes este diario, te va a producir diarrea por la cantidad de fibra que tiene. Ya. Ujú. Pero al ser un diurético no puede causar daño. No, no tanto como así, yo lo estoy viendo como desde el punto de vista de fibra, ¿ya? Significa, si yo me lo consumo, ¿ya? Por la cantidad de fibra, la fibra impide la absorción de agua, y por lo tanto la defecación se va a dar líquida y se va a ir al baño por la cantidad de fibra. Paciente estreñido sería favorable que consuma esto. Ya. Ujú. Bien. Nos preguntan si en el caso de los asmáticos o lactantes es recomendable usar el quión como agua de tiempo. Ya, el caso de asma, desconozco los efectos malos que tengan en los pacientes asmáticos. Ese lado sí no conozco, si es que puede interaccionar, no he leído ningún estudio acerca de ello. Hay también algunas preguntas que nos dicen que hay indicación de tomar limón, la cáscara de limón, ¿no? Pero sabemos que ahí también se encuentran los insecticidas, ¿no? A ver, sí. A ver, vamos por partes. Los insecticidas es un grave problema para la salud pública, ¿ya? Ejemplo, el que está más contaminado de todos con venenos o con insecticidas es el tomate, ¿ya? Pero el tomate, la cáscara de tomate es la que tiene los bioactivos o gran cantidad de bioactivos. Por eso se recomienda pasteurizarlas ya a los frutos, con la idea de neutralizar a estos insecticidas, ¿ya? O otra forma es de hacer ligera pelada para evitar el riesgo del contaminante con el insecticida. Ya. Y si es que es Cuando te posible, refieres a pasteurizar, si es posible sería que se comprase los productos orgánicos, ¿no? Con bajo riesgo de estar en contacto con insecticidas. O sembrar ustedes mismos, hacer sus maceteros en sus casas y hacer sus jardines verticales y consumir de ellos, ¿no? Y estarían ahorrando dinero y consumiendo algo saludable. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, les habla César Córdoba. Doctor, quería preguntar lo siguiente. Cuando yo consumo el quión en caldos, etcétera, siempre me arde el estómago. Por eso es que limito bastante su consumo. ¿O es que puedo acompañarlo con algún otro producto para disminuir este dolor? Bien. Se ha reportado que algunos pacientes pueden tener problemas cuando hay gastritis o hay riesgo de gastritis, ¿no? No sé si se puede disfrazar con algo para su consumo. Si es que tiene ese problema, sería necesario simplemente evitarla, ¿no? Pero déjeme yo, para buscar indagar más acerca de este caso, qué pasa, cómo se puede consumir en el caso de que tengan problemas a nivel gástrico, ¿no? Voy a indagar porque es necesario saber también acá, porque ¿En es qué momento? interesante. Ujú. Sí.
Gracias, doctor. Gracias. Sí. Carlitos, una consulta. Judy, una consulta. ¿Tendría que ser alguna estrategia especial que me garantice, digamos, la absorción de estos bioactivos? ¿Cómo cuál bioactivo? O sea, de lo que hemos repasado, ¿no? Como la espiridina, ¿no? En caso de la curcumina, por ejemplo, que indicas el tema digamos, de ciertos alimentos liposolubles, ¿no? Que favorezcan la absorción. Ah, perfecto. Recuerden, cuando es un tipo liposoluble, como el caso de la curcumina, es complicada la absorción, ¿ya? Por eso existen estrategias de ayudarse. Pero hay otros, como los otros, como la piñina, por ejemplo, no tendrías ningún problema, ¿ya? No hay ninguna estrategia. La estrategia es cómo hacer que las personas consuman más esos nutrientes y esos bioactivos. ¿Cómo hacer que la gran parte de la población conozca el beneficio de estas plantas y que además no solo que va a solucionar su problema, podría solucionar otros problemas que hay, ¿no? Y se nutren adecuadamente y a bajo costo. Ok. Uh-huh. ¿Cómo lavar las frutas? Me preguntaron ahí. Ya. Bien. Las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud, a ver, para ser sincero, no soy fanático del Ministerio de Salud ni de la OMS, ¿ya? Ellos hacen ciertas recomendaciones y recuerden que la lejía tiene elementos de desecho que son tóxicos para la salud, ¿ya? Entonces me dice, ¿cómo puede lavar las frutas? Hay otras sustancias, por ejemplo, es el cloruro de benzalconio, que es excelente, es decir, antibacteriano, es antimicótico y se ha reportado que también puede tener beneficio antiviral. Podría ser con esto. Por otra parte, podría pasar de repente para la pasteurización, que es el más efectivo y evitaría usar cualquier sustancia química, ¿no? Una Sí, consulta más. Sí, dígame. Ok, una consulta más. Habían recomendado, o sea, no es nada oficial, que también pichar la hoja de coca o tomar mate de coca también era muy bueno contra el COVID. ¿Eso es correcto? No sé si tengo algún conocimiento. A ver, analizamos. ¿Qué tiene la hoja de coca? Tiene algunos bioactivos, ¿ya? Tiene alcaloides. Y no sé si es que hay algún reporte que pueda actuar a nivel de AC2 o a nivel de MPRO o a nivel de PLPRO. Si es que hay algún reporte, sería interesante consumirlas también. Pero si no hay un reporte, por gusto estaría yendo por cosas que no se ha investigado, ¿no? Miren, acá hay bastantes colegas. Yo les diría, y hay personas que dominan mucho la parte de la computación o enseñan la parte de la química. Hay diseño, ustedes mismos, yo esta semana, hace 15 días estaba indagando quién domina esto para hacer acoplamiento molecular a nivel de computadora. Y lamentablemente no encontré nadie, ¿no? Pero entonces tuve que aprender basarme a tutoriales y hacer acoplamiento. Pero si acá ustedes conocen el tema de acoplamiento, pueden hacerlo. O sea, hay bancos de moléculas, hay bancos de proteínas, hay bancos de bioactivos. Y todos están de acceso libre. Jalen el bioactivo, por ejemplo, el caso de la coca, busquen todos los bioactivos que tiene la coca y acoplen con quién, con la proteína MPRO, AC2 y LPRO. Si es que hay un buen acoplamiento, porque la computadora misma le va a decir cuánto de fuerza hay, si hasta existe enlace covalente, iónico, Van der Waals, y ven que es excelente, seguro. Entonces hay que analizarlo más y empezar a indagar. Y eso sería un buen camino para saber que esto es producto, bueno, una planta que crece en el Ande y es beneficioso para el caso de COVID, ¿no? Desconozco actualmente que hay estudios, pero sería bueno estudiarlas. Sí, ¿preguntas? Hola. Buenas noches.
Hola. Sí, buenas noches. Quería hacer una consulta. Yo he escuchado de los alimentos nutracéuticos, pero también de alimentos funcionales. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Ya, a ver, a ver, pongo un ejemplo, ¿ya? Un alimento funcional como el arándano, ¿ya? Arándano. Cuando usted lo consume como arándano y empieza a indagar qué beneficios tiene, y va a encontrar que tiene muchos beneficios el arándano. Entonces se considera como alimento funcional, ¿ya? Cuando a ese arándano lo hago un proceso de secado, pulverizado, encapsulado o extraído de repente del principio activo, se convierte en un alimento, en un nutracéutico, ¿ya? ¿Por qué? He extraído. El arándano se emplea mucho en las infecciones de vías urinarias, ¿verdad? Tanto como nutracéutico y tanto como funcional. Por lo tanto, pero recuerden, miren, como funcional es demasiado caro. ¿Cuánto está un frasco de repente de arándanos? Es caro. Pero ¿cuánto está el kilo de arándanos? Es barato. Entonces, ¿cuál me conviene consumirlas? Como arándanos frescos, como alimentos funcionales. Si me voy al nutracéutico, sí, ya se vuelve un poco más caro por todo el proceso que tenía que surgir, que hacerse, ¿no? Quería hacerle otra consultita. Sí. En caso, por ejemplo, hablamos del perejil, del culantro, del apio, ¿no? Y también del jengibre. Y también del cúrcuma. El cúrcuma generalmente se utiliza en cocina, casi todos lo usamos de casa, ¿no? O algunos colegas de hacer más casa también y cocina normalmente. Se usa tipo palillo, ¿no es cierto? Sí. Si es beneficioso, podríamos usarlo en los aderezos y nos beneficia. Sí. Mire, cuando usted hace el aderezo, va a emplear aceite, ¿ya? Si es posible, puede emplear piperina, pimienta negra, un poquito de pimienta negra. Eso le permitiría que las moléculas sean bastante factibles para su absorción. Mire, para una forma de anécdota, cuando empezó a ver estos cursos de online, de Coursera, yo llevé un curso de lo que era de bioactivos para beneficio de la salud. Entonces era una universidad norteamericana y ustedes pueden inscribirse fácilmente por estas universidades, ¿no? Actualmente pueden llevar cursos con ellos. Entonces me dijeron que debo hacer un nutracéutico, perdón, un alimento funcional para que beneficie y solucione algún problema de salud. Y ese problema era desnutrición, problema de el caso que tenga cáncer y otro problema más. Entonces yo decía, ¿qué puede emplear? Y la idea era emplear lo que tenemos en nuestra zona. Entonces en nuestro país somos ricos en quinoa. Yo ya conocía la quinoa, excelente. A eso debería agregarle, ¿qué decía? Entonces era cúrcuma, pero ¿cómo hago? Entonces empecé a aderezarle, a hacer el aderezo, agregar pimienta negra, aceite y agregué como un almuerzo, como uno está preparando, cocinando, arvejitas, zanahoria, etc. A eso agregué lo que era es decir, todos los ingredientes como para hacer un plato, ¿no? Y cuando los envié, entonces veían si es que había, porque la revisión lo hacen varios, entonces si tenía la funcionalidad. Yo debía justificar. A ver, decía, la cúrcuma tiene esos beneficios, perejil tiene esos beneficios, pimienta negra tiene esos beneficios. Entonces yo fui agregando todos los beneficios y al final, es decir, era excelente el nutriente. Cuando lo envié, cuando me lo revisaron, sería una forma de alimentar, por ejemplo, a un paciente con cáncer. Todo agrupando esto. Y a la misma vez se le daba la importancia porque la cúrcuma de esa forma sí se podía absorber. Había grasa suficiente y la piperina que le permitía la absorción, ¿no? Gracias. Ya. Carlitos, el doctor Sí. César Peña quiere participar. Ya, perfecto, César. Aló, Hola. César.
César Peña había escrito que quería participar. César. ¿Está ahí César Peña? Hola. ¿Aló? Sí. Hola, quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es su análisis de la cloroquina o hidroxicloroquina con respecto al COVID? Ya, perfecto. Me voy un poco de farmacología y me voy un poco a lo que es farmacognosia, creo que se llama. Cuando se hizo, miren, para que tengan una idea, para que tengan el concepto, cuando se empezó a analizar a nivel sílico, a nivel de computadora, se analizó la quinina, ¿ya? No se analizó la cloroquina y no se analizó la hidroxicloroquina. Entonces, cuando empezó a analizar la quinina, había un buen acoplamiento. Pero recuerden, cuando está en quinina, es decir, voy a extraer de la planta, voy a extraer todo. No solo está quinina pura, sino que hay varios otros bioactivos, de repente que le permiten un mejor acoplamiento y disminuyen los efectos adversos, ¿no? Pero el problema fue cuando salió al mercado, o salió en la forma de noticia, de que la cloroquina era excelente y la hidroxicloroquina también se acoplaba muy bien. Entonces empezó todo el mundo a comprar cloroquina, hidroxicloroquina. Acá el análisis. No es lo mismo quinina como cloroquina, hidroxicloroquina, ¿ya? El ensayo que se hizo con el nivel de sílico fue como quinina, excelente. Pero ¿de dónde voy a sacar tanta quinina para solucionar un problema de una población gigante de todo el mundo? Sería matar todos los árboles, ¿no? La cloroquina es sintética y la hidroxicloroquina también es sintética, pero no tiene la funcionalidad de lo que tenía la quinina, ¿ya? Por lo tanto, no es beneficioso. Recién hace ratito ya salió un ensayo clínico que se hizo buscando el beneficio. No es beneficioso para los pacientes con COVID usar cloroquina ni hidroxicloroquina. Peor aún si tiene una enfermedad, alguna enfermedad cardiovascular o problema de corazón. Doctor, disculpe, Sí. doctor, pero en muchos países la siguen utilizando, a pesar de que la OMS lo ha prohibido. Y tengamos presente que la OMS también se ha equivocado desde de cabo a rabo al comienzo, porque discriminó al ibuprofeno cuando en otros países hacían nebulizaciones con el ibuprofeno. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, la situación es determinar realmente por qué en otros países sí da resultado y en otros no. A ver, recuerde, el último estudio que se publicó en The Lancet, ¿ya? Y ahora están escondidos. Miren, ve, hasta dónde ha llegado. Los dueños del artículo que se publicó en The Lancet, en la revista The Lancet, donde decía que no es beneficioso usar la hidroxicloroquina ni la cloroquina en pacientes con COVID, ahora los quieren matar, ¿ya? Porque hay grandes empresas que quieren seguir impulsando porque alguien dijo, empiecen a fabricar bastante hidroxicloroquina y cloroquina, pero la evidencia que se publicó en ese estudio decía que no es favorable, ¿ah? Es el primer estudio que se hizo, que no es favorable. Y hoy día en la mañana creo que y lo otro que se publicó de la hidroxicloroquina que no es beneficioso usarla en pacientes con COVID. Ya. Mire, eso viene arrastrando de muchos años, no solo con la hidroxicloroquina, recuerden con la artemisinina. La artemisinina empleada para malaria, excelente, obtenida de la artemisa. La investigadora que hizo en esta planta se ganó el premio Nobel 2015 o 2014, no recuerdo, ¿ya? Pero Pfizer sacó el artesunato, ¿ya? Y empezó a dar, y como no tenía función, porque rápidamente creó resistencia en los pacientes que recibían eso, y echó la culpa a la población que consumía como infusión de la artemisa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las plantas pueden funcionar como un todo. Cuando se le hace la extracción, no funciona como un todo, porque se le hizo la extracción solo el principio activo, de ese uno, pero se sabe de que de todo el conjunto de esos bioactivos es que potencian el beneficio y pueden disminuir los riesgos de intoxicaciones y o efectos adversos, ¿no? Ahora, se sigue sabiendo de la artemisa, es muy beneficiosa en infusión para malaria.
y no como la forma de artesanato. Carlos, si me Sí, permites, sí, quisiera bueno. reforzar yo en algunos temas que me parecen importantes. Se ha tocado el aspecto farmacológico. Hay que, de repente, orientar un poco a los colegas que no hay un protocolo o guía establecida de uso para el tratamiento del coronavirus. En eso debe quedar bien claro. Todos los estudios que se hablan son, digamos, en fase 3, no son fase 4. Entonces hay tendencias a utilizar algunos tipos de tratamientos que han sido beneficiosos en otros países. Por eso es que se importó el uso de la hidroxicloroquina, y tú muy bien lo has aclarado, que el que tenía mayor beneficio era la cloroquina, ¿no? Frente a la hidroxi o... No, la quinina es la La que quinina, tenía, perdón, la sí, quinina. es en el La quinina, acoplamiento a claro. nivel químico. Exacto, la quinina. Entonces, hay que estar muy atentos a toda información que hace. Tengo entendido también que Panamá ya lo sacó del esquema de tratamiento el coronavirus. Nuestro país lo sigue aún manteniendo, y aquí hay una participación importante nosotros en lo que es el acto de dispensación. Con mucha sorpresa, el otro día, a raíz de una segundista que estaba lamentablemente varada por acá en Pucallpa, le habían detectado el COVID mediante la prueba rápida, y es increíble la receta que le estaban prescribiendo médicos de allá, médicos. Le estaban indicando hidroxicloroquina, le estaban indicando ceftriaxona, acitromicina, ivermectina, oxígeno, salbutamol aerosol y beclometasona. Imagínate, ¿no? Entonces, parte también de la actividad de nosotros es estar vigilantes de todos los actos de prescripción. O sea, esquema aprobado no hay. Y quizás reforzar también más bien los riesgos que hay en el uso de hidroxicloroquina asociado con acitromicina, por los riesgos cardiovasculares. Entonces, hay que considerar mucho la edad, que es un tema importante, y todo que sea bajo vigilancia médica. La automedicación no siempre es importante. Y quizás si no hubiera más temas, Carlos, para ir concluyendo algunos aspectos que puedan resultarnos en conclusiones de este conversatorio. Si bien es cierto, era orientado a los alimentos frente al COVID, bueno, ha habido por ahí también algunas preguntas de interés que es bueno, aprovechando tu experiencia en este tipo de tema. Pero de repente concluir en el hecho de que tampoco existen dosis, escuché varias preguntas, de alimentos que puedan beneficiar o utilizarse. Y por ahí la influencia de las redes, ¿no? He visto muchas preguntas por ahí del limón, la sal. Salió inclusive un colega con una actitud en verdad completamente irresponsable, ¿no? A decir que la sal curaba el COVID, y se hizo viral, lamentablemente, ¿no? Entonces, por ahí comenzar a trabajar. Y lo que es más, quizás esto sirva de un reto para todos los que somos químicos farmacéuticos, en comenzar a estudiar más muchos alimentos que se pueden utilizar muy bien, no solamente en la parte del COVID, sino también en la parte del sistema inmune, que es importante, ¿no? Ese sería un reto, y poderlo hacer a nivel de las universidades, ¿no? Entonces sería importante, de repente, si no hay más preguntas, participar en las conclusiones finales, Carlos. Perfecto. Preguntas, por favor. O para, de Bueno, yo repente, algunas... quería hacer una última Sí. pregunta. Se han hablado de varios alimentos funcionales en este caso, como ya usted diferenció los funcionales de los nutracéuticos. Entonces, la manera de consumirlos, cocidos o crudos, ¿no hay diferencia en que del aprovechamiento de estos? Bien. ¿O hay que consumirlos crudos? O sea, No. Recuerden que la mayoría de polifenoles resisten calor, así que ustedes pueden consumirlo con calor. Cuando se hace una extracción de algún bioactivo por calor, por ejemplo, por decocción, se emplea calor, así que no hay problema por ello, ¿ya? Cuando se habla de polifenoles. Bueno, ese es un buen dato, porque a veces para poder consumir este tipo de alimentos, que por ejemplo el apio, ¿no? De repente una crema de apio, ¿no?
Mire, mayor aceptación. yo les voy a compartir lo que se está publicando mucho en la página de angiogénesis del doctor Lee de la Universidad de Harvard, donde se habla mucho de alimentos, cómo solucionar problemas de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y se ve, sí, te dan recetas, te dan muchas cosas, y el análisis por, sí, por un equipo que conoce mucho el tema, y donde te recomienda de que no hay problema con esos bioactivos, ¿no? Hay algunos bioactivos que son sensibles al calor, sí. Entonces, a eso sí hay que tener un punto aparte, ¿no? Y Carlitos, creo que ya terminamos. No sé si... Ya estamos concluyendo. Y bueno, en base al comentario de que estoy viendo, vamos a basarnos en evidencias, ¿no? No en creencias. Y tenemos la formación para hacerlo, ¿no? Tenemos la formación para hacerlo, somos bastante científicos, que si bien existe ese divorcio entre la realidad y la formación, es algo que nosotros tenemos que preservar, ¿no? En el ejercicio de nuestra profesión al momento de hacer nuestra dispensación, ¿no? Lo que nosotros podemos orientar a los pacientes, no solamente en el tratamiento farmacológico, sino también en ese soporte que se puede dar en los alimentos y que tú muy bien hoy día nos has especificado y nos has enseñado también, nos has hecho recordar. Y bueno, también como dice el doctor Javier, exhortar también a nosotros de que estamos también en la primera línea y también debemos tener esa capacidad para poder resolver al momento de atender un paciente, ¿no? Creo que terminamos ya, doctor Javier. Sí, ¿no? Si hubiera algún aporte muy puntual de algún colega referente a las conclusiones. Bueno, yo quisiera opinar algo, ¿no? O en conclusión, nosotros como químicos farmacéuticos vemos la parte de medicamentos tóxicos y alimentos, ¿no? Hay muchos colegas, bueno, en mi carrera, bueno, en el camino, me he dado cuenta de que hay muy pocos colegas dedicados a la parte de alimentos, son muy pocos, ¿no? Y la verdad que una buena alimentación, y como dijo el colega, un equilibrio entre el ecosistema, alimentación, psicología, no tener estrés y todo eso, hace que nuestro sistema inmunológico sea bueno, ¿no? Se fortalezca. Entonces nosotros debemos trabajar más que en la medida preventiva, más que en la correctiva, se podría decir, ¿no? No estar esperando a que la gente se enferme, sino estar ya diciéndoles, por ejemplo, de que ahora que sabemos que estos alimentos son buenos, entonces que consuman más este tipo de alimentos en diferentes tipos de comida, pues, ¿no? De repente de secar, como dijo el colega, decirle, ¿no? A los vecinos, a nuestros familiares, ¿no? Como químicos farmacéuticos, que estos alimentos ya han comprobado de que tengan esas funciones, ¿no? Que pueden ayudarnos a prevenir, no necesariamente como medicamento, pero sí nos va a ayudar a nada, ¿no? Nos va a ayudar. Entonces hay que consumirlo con mayor cantidad y mayores veces, se puede decir, ¿no? Entonces, hay que trabajar en la medida preventiva. Yo pienso que la medida preventiva va a fortalecer más nuestra profesión, ¿no? Y también con respecto, por ejemplo, ya me voy a salir fuera del tema, pero hay mucho consumo, y he visto por las redes también, el consumo de alcohol en 96, ¿no? Mucha gente piensa que el alcohol en 96, por ser el 96, es un buen desinfectante, y eso es erróneo, ¿no? Entonces nosotros como farmacéuticos debemos explicar el porqué del consumo de alcohol de 70 grados, que es como desinfectante. Eso sería todo. Gracias. Correcto. Claro, que es un alcohol, el alcohol de 96 muchas veces también daña, ¿no? La piel. Por eso es que más se usa el alcohol de 70. ¿No? Bueno, por mi experiencia les digo que el alcohol de 70 se utiliza. El poder desinfectante es más que todo la cantidad de segundos que está en contacto el alcohol, el oxidrilo, sobre la piel o sobre la superficie, ¿no? De la bacteria o virus que podría estar para que los desnaturalice. El alcohol en 96 se evapora rápidamente, entonces no tiene el tiempo para ingresar. Además que el agua es un elemento que le va a ayudar a que los oxidrilos traspasen la
la pared celular, ¿no? Y le desnaturalizan a la bacteria. Por eso es muy importante que usen alcohol de 70, no del 96. Correcto, eso es una respuesta química. Sí, yo decía, muchos se analizaba este tema. ¿Cuál es mejor? El 96-70. Justo es la que cuando más tiene agua, hace una reacción, porque si no, no tendría este efecto, ¿no? Y la de 96 no hay mucha reacción porque no hay poca agua. Entonces, siempre se recomendaba el 70 y debe recomendarse. Y a las personas que quieren, hay que decirle que agregue un poco de agua y hacer, de repente usted mismo pueden hacer su conversión y la cantidad de agua que deben agregar a su alcohol, ¿no? Eso es importante. Hay una pregunta que veo acá. ¿Sirve? Acá hay una pregunta que veo, puedo contestarlo. Dice, ¿el uso de palta es beneficioso? Sí, correcto. ¿Ya? Hay una dieta que se llama dieta cetogénica para pacientes diabéticos y podría favorecer a la disminución de los picos de glucosa que pueden hacer pacientes consumiendo palta. Y también pueden corregir esto. Acá sí hay evidencia que se hizo, y se hizo también una explicación en el TED, donde que el incremento de como palmito, palta, favorecía a la reducción de azúcar en sangre. ¿Ya? Sí es favorable el consumo de palta. Hay otra pregunta que he visto, voy a terminar de contestar, dice agua de ortiga. El agua de ortiga desconozco dónde actúe, si es a nivel de M-Pro, a nivel de PL-Pro, o a nivel de AC2, o a nivel de la proteína S. No sé dónde actúa. Si es que hubiera una preimpresión, ya tendría una idea. O si alguien le hizo un acoplamiento en nivel sílico, también sería interesante saberlo, pero desconozco que haya un acoplamiento, ¿no? Y el último, el eucalipto, sí hablamos del eucalipto que tiene 2 bioactivos que responden bien. Uno a nivel de ¿dónde? Bueno, los dos a nivel de M-Pro. ¿Ya? Potenciaría el beneficio a nivel de M-Pro. Una consulta. ¿La palta también es bueno contra el COVID? No, contra COVID no. Como nutriente. ¿Ya? Como COVID se habló, se hizo la cantidad, todo lo que he puesto hoy día son los preimpresos que hay en internet. Ya he indagado todo, hay una base de datos de puro preimpreso y no hay más, solo esa es la que se ha hecho, ¿no? Ok, gracias. Sí, Doctor, lo voy ¿le a podría hacer compartir. una última pregunta, por favor? Ya que Sí. estamos hablando sobre el COVID y vemos que el COVID pues tiene consecuencias, las personas propensas, se puede decir, son las personas que tienen diabetes, ¿no? Que son obesas, ¿no? Quizá hay algún alimento que las pueda ayudar, por ejemplo, la palta sería para los diabéticos, ¿no? Que consuman mayor Sí, cantidad de palta. acá viene, sí, perfecto, acá ya es más integrativo. Recuerden que el paciente diabético tiene mayor densidad ¿de qué? De receptores AC2, por lo tanto el riesgo es mayor que otras personas, ¿no? Ya, entonces la idea es, bueno, no se puede disminuir la cantidad de receptores, pero la idea es bloquear el ingreso del virus hacia las células o impedir la replicación. ¿Qué significa? ¿Qué alimentos? Todo lo que hemos hablado en esta noche sería muy favorable y ninguno de esos alimentos, no sé cuál de ellos podría tener problemas con la diabetes. Creo que ninguna, ¿no? El apio, el perejil, el culantro, las cáscaras de los cítricos, la cebolla, el ajo, el limón. ¿Quién más por ahí está? El eucalipto. Entonces, creo que todos favorecería. Y ahí, a eso adicionalmente, tendrían que controlarse los niveles de glucosa. Pero recuerden que los niveles de glucosa no solo se controla con tabletas, con metformina, glibenclamida o las gliptinas, sino que también se debe tener en cuenta que es un problema a nivel intestino, que los últimos estudios que se ha hecho es que la mayoría de ellos es el problema a nivel intestino. Entonces, ¿cómo debo hacer? Incrementando fibra soluble. El porcentaje que nosotros consumimos en el Perú de fibra soluble es apenas 7 al 10%, perdón, 7 a 10 gramos por día, y lo que debemos consumir es 35 a 50 gramos de fibra soluble. Ahí un dato le quiero dar. Una vez me preguntaron qué carbohidratos podría consumir un paciente diabético. Miren,
los escaldados o que han sufrido un proceso de escaldación tienen la mitad de calorías de un producto normal. Ejemplo, ¿ya? La papa seca, recuerden que un carbohidrato por cada gramo tiene 4 kilocalorías, ¿verdad? Cuando ha sufrido un proceso de escaldación, en este caso papa seca, tiene la mitad de calorías. Si yo le doy 100 gramos, significa, ¿cuántas calorías va a consumir? 200, no la comúnmente como consumir arroz. Si le doy 100 gramos de arroz, va a tener 400 kilocalorías. ¿Ya? Entonces, otro que tengo que puede dar, consumir un paciente diabético, papa seca, perdón, mote, otro chochoca, ¿ya? Así, hay varios alimentos que han sufrido un proceso de escalación y tienen la mitad de calorías. Esto ya está indagado, está investigado y se encontró, y hay publicaciones acerca de la cantidad de calorías que tiene. Cuando uno estudia, siempre te dicen, todos los carbohidratos tienen 4 kilocalorías por gramo. Y no es cierto, ¿no? Acá viene es un poco de investigación que se tiene que hacer más profundo acerca de los carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidratos puede incrementar a un paciente diabético? La mayoría de la dieta peruana es 65% de carbohidratos. Entonces yo debo acompañar carbohidratos complejos y disminuir los carbohidratos simples, como, es decir, ejemplo de carbohidrato simple. Por ejemplo, me dice, yo tengo un buen desayuno, me tomo un zumo de naranja. Recuerden que es carbohidrato simple. Acá hay calorías vacías, no favorece la salud. ¿Ya? Pero si yo lo consumo la naranja entera y con toda cáscara, como pueden verlo, tengo la fibra soluble, tengo espiridina y tengo más bioactivos. Entonces, por eso es de que necesitamos una cultura de alimentos. Debemos de repente indagar más, estudiar más, porque eso es la base de la salud, no tanto el fármaco. Muchas veces, o todo el mundo escucha que hay que darle un fármaco, y no es cierto. Muchas veces necesita darle un alimento a esto. ¿Ya? Bien, de repente otro día hacemos una charla acerca de alimentos antiangiogénicos que es interesante, ¿no? Sí, definitivamente. Muchas gracias. Sí. Sí. Carlos, antes de terminar, me da una buena idea. Sí, me da una buena idea. De repente podrías preparar para una próxima charla, aprovechando los recursos que tenemos, y eso lo hicimos en Santiago de Chuco. ¿Cómo podría ser un desayuno, un almuerzo y una cena? ¿No? Porque lamentablemente bajo la influencia del consumismo nos dejamos llevar mucho por otro tipo de alimentación que no es nada beneficioso, ¿no? La famosa comida chatarra. Y las consecuencias es que baja bastante el sistema inmune y además te induce a una serie de enfermedades crónicas, muchas veces terminales, como el caso del cáncer, ¿no? De eso yo creo que sería importante también educar a los colegas para que los colegas se eduquen. ¿Qué te parece la idea? Correcto. Y la idea es el compromiso de todos y cada participante que lleve esto a su casa y pueda de repente impulsar a la familia, amigos, y que puedan tener una vida saludable, ¿no? No recurriendo a fármacos, ¿eh? Sí, yo creo que ya terminamos. ¿Sí? Creo que ya no hay preguntas y ya tenemos que, de repente, la tarea que les dejé al final, y creo que deberíamos, de repente... Al final han quedado algunas preguntas. Sí, al final hay unos ahí. Hay una acerca del alcohol que me parece interesante, de un colega. Ya. ¿Qué dice? No ver, dice, ahora... Bueno, Perdón. Lo voy a leer aquí, dice, ahora en esta coyuntura que todas las personas usan alcohol para desinfectar las manos superficies, mi pregunta es, ¿se está creando resistencia a las bacterias hacia el alcohol? No, porque es un oxidante. A ver, recuerden, miren, tenemos muchos tabús nosotros cuando investigamos y decimos, bueno, siempre nos hemos acostumbrado al mecanismo biológico, ¿ya? Siempre hemos dicho, bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Esto. Pero cuando empezamos a indagar más, y eso debemos tener en cuenta que hay mecanismos de oxidación, ¿ya? Ejemplo, los biocidas, ¿ya? Para tener una idea, como desinfectante, los biocidas son excelentes y arrasan con todo. Y ejemplo de biocidas, a ver, el mismo el cloruro de benzalconio o amonio cuaternario es un excelente biocida, ¿ya?
y se emplea a pequeñas dosis, y es menos tóxico que la lejía. Yo no entiendo por qué el MISA puede decir eso, que tiene que seguir empleando lejía. Otro, el dióxido de cloro es otro excelente biocida, ¿ya? Y se usa pequeñas cantidades, no necesita muchas cantidades. Es un excelente para desinfectar frutas, muy bueno, entonces podrían usarlo en reemplazo de lejía, por ejemplo, ¿no? Y los mecanismos que hay acá, todos son por oxidación. Y unas que pueden ser más selectivas que otros, u otros pueden arrasar con todo. Unas que pueden depender de los potenciales de membrana y otras no, pueden arrasar con todas. Otro biocida que tenemos es el mismo propóleo, ¿ya? Que es excelente antibacteriano, antiviral y antimicótico. Podríamos emplearlo. Otro biocida, tenemos el yodo. Hay muchos, entonces hay varios desinfectantes que podemos usarla y son más cómodos y menos tóxicos que la lejía. ¿Ya? Entonces, es necesario indagar más de estos temas y de repente el colegio también sacar, ¿no? De que hay que tener cuidado con la lejía porque podemos emplear otros biocidas y que son excelentes desinfectantes y no tiene riesgos como la lejía, ¿no? Bien, Carlitos, sí. Han quedado bastantes solicitudes también, nos están pidiendo alimentos para pacientes diabéticos, que también puede ser otro tema, del cual tú nos puedas ayudar. Y bueno, aprovechando también esta plataforma, recordar, porque no solamente hay colegas, sino también hay público que está en esta charla, de la labor de nosotros. Y bueno, también ha circulado por redes de que los colegas y bueno, el personal que trabaja en establecimientos farmacéuticos, en oficinas farmacéuticas, no tienen sus equipos de protección, ¿no? Indicarles de que es responsabilidad del empleador de proveer estos equipos de protección personal al personal. Ya que no el colega no se esté preocupando o no esté padeciendo, por así decirlo, por la falta de estos equipos, ¿no? Sino es exigir, y si es que esto no se da, pues alertarnos. Nosotros podemos ser el canal, el colegio puede ser el canal para poder hacer alguna denuncia o poder hacer algún documento y hacer llegar a la SUNAFIL o al Ministerio de Trabajo de que el empleador no está cumpliendo. Hay una norma, la 239, la que nos está exigiendo de que el empleador es el que debe garantizar los equipos de protección al personal. Gracias, Judith. Yo creo que quedarían dos tareas. Aquí estoy viendo de que existe bastante aceptación de parte de continuar con las charlas sobre alimentación sana, alimentación saludable. Y otro tema, Judith, que has tocado me parece bastante importante. Muchos de los colegas lamentablemente se encuentran un poco desprotegidos frente a la atención que realizan y me he dado una vuelta siempre por algunas farmacias y boticas y veo que no reúnen las condiciones mínimas de bioseguridad. Y ya lamentablemente al crecimiento que tenemos de esta curva ascendente, muchos colegas también han fallecido. Y no necesariamente mayores, sino hay bastantes colegas jóvenes. Entonces, vamos a tomar acciones frente a esto como colegio y exigir, en este caso, aquellos dueños de los establecimientos farmacéuticos que cumplan con las medidas mínimas de bioseguridad. Y no solamente para el colega, sino que esta también sea extensiva para el personal técnico y auxiliar que trabaja en cada una de estas boticas. Porque ya han comenzado a presentarse casos de contagio, ¿no? Y también, Judith, sería bueno, vamos a realizar una charla acerca de los derechos, del aspecto legal, tú como abogada, para aprovechar, digamos, esta plataforma que tenemos y ir informando a los colegas. Eso vamos a ir anunciando a través del Face del colegio. Bueno, agradecer a todos y cada uno de ustedes por vuestra presencia. Carlos, agradecerte también por esa... Gracias, doctor. Por ese, digamos, siempre yo he admirado de ti desde que nos conocimos en el colegio. Ese deseo de apoyar e informar al colega. Porque el conocimiento hay que divulgarlo, y más aún si es un conocimiento como el que tú siempre afloras en base
a investigación y lo que llamamos muchos nosotros, los que abrazamos la profesión de las ciencias de la salud, medicina basada en evidencia. Y eso es bueno, porque nos hablas con sustentos, con ensayos, con estudios, y hay que ir también hablando ese lenguaje, ¿no? Porque si yo no tengo fundamento para hablar algo, mejor no opino, ¿no? Y en eso te felicitamos. Quedaría pendiente los dos temas, entonces. Agradecer a todos los colegas, hemos tenido una asistencia, en verdad, hemos sobrepasado las expectativas, más de 100 participantes, y lo que es más importante, hemos tenido que ampliar esto a nivel del Face. Sí, ¿no? disculpe, hay porque me escriben acá por WhatsApp, me dicen si podemos hablar acerca de los alimentos que pueden ayudar a los pacientes con cáncer. Recuerden que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, y en el Perú está creo que en la primera ya. Y sería necesario hablar de este tema. Muchos tenemos, hay riesgo a muchas personas, ¿no? Entonces sería necesario hablar de este tema también en algún momento. Bueno, empecemos con alimentación sana, ¿te parece? Y después vamos desplegando. Aquí veo también hipertensión, diabetes y cáncer. Podemos abarcar los tres, las enfermedades crónicas y una de ellas terminal. Al final, también la diabetes y hipertensión se producen en terminal por las complicaciones que existen, con el fin de mejorar los hábitos de alimentación, ¿no? Agradecer a todos por vuestra presencia. Entonces, a través del Facebook vamos a comunicar las próximas ponencias que vamos a tener. ¿Ok? Muchas gracias, doctor Castillo. No, gracias también Carlos. Yeah. A ti gracias a todos. Gracias a los Gracias organizadores y Gracias, ponentes. gracias. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias. Gracias con todo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Mira, ¿no? El audio. Gracias, gracias. Gracias. Desde Nazca estamos conectados, ¿eh? Muchas gracias. Excelente, excelente. Gracias. Desde Nazca. Nazca, ok.